Si observamos con atención el mundo que habitamos, podemos reconocer con claridad que todo en su base estructural más profunda es geometría. Desde las construcciones humanas, templos, ciudades, caminos, monumentos, hasta la misma naturaleza, todo responde a patrones geométricos específicos. Las montañas, los cristales, las hojas, las conchas marinas, los ciclos astronómicos y el movimiento de los cuerpos celestes siguen proporciones simétricas y formas que no son arbitrarias. Esta geometría no surge por casualidad, sino como un principio organizador que permite mantener un orden, una coherencia y un sentido determinado dentro del flujo de la existencia. La geometría es en sí misma un dogma silencioso que sostiene la forma del mundo. Nada existe sin estructura, incluso aquello que parece caótico responde a un orden que aún no ha sido comprendido. La geometría actúa como lenguaje primario mediante el cual la energía se organiza y se manifiesta. Cada forma es una decisión, una cristalización de infinitas posibilidades en un patrón concreto. De este modo, la realidad material y la realidad energética obedecen a los mismos principios: orden, proporción, repetición y coherencia. Este orden no limita por capricho, sino que permite que algo sea reconocible, estable y funcional dentro de un sistema mayor. Así, el dogma geométrico sostiene la continuidad del mundo, dándole un marco dentro del cual la vida puede desplegarse. Por otro lado, dentro de esta misma lógica estructural se encuentran las religiones, que muchos conocen únicamente como sistemas de fe, pero que en esencia son la representación más clara y explícita de un dogma, aunque a simple vista no siempre lo parezca. Las religiones son estructuras rígidas, incuestionables dentro de su propio marco, que establecen una forma específica de interpretar la realidad, la existencia, el origen del mundo y el destino de la conciencia. Cada religión posee un dogma central que le da sentido, orden y coherencia interna, y que define lo que es verdadero, sagrado, permitido o prohibido. Este dogma religioso no opera solo a nivel intelectual o simbólico, sino que actúa profundamente en el plano energético. El dogma determinado de cada religión genera una frecuencia vibracional específica en la mente y en el campo energético del creyente. A través de la repetición de rituales, oraciones, símbolos, narrativas y normas, la conciencia del individuo comienza a resonar con la estructura misma de la religión. De este modo, el creyente no solo practica una religión, sino que se convierte en ella, se transforma en una extensión viva del dogma que la sostiene, en una religión andante y consciente de la estructura a la que pertenece. Así, un dogma determinado, al dar forma a una creencia, en este caso una religión, moldea energética y mentalmente a la conciencia que la acepta y la vive. La mente adopta sus categorías, sus límites y sus certezas. El campo energético se ajusta a su frecuencia y la identidad del individuo se reorganiza en torno a esa estructura. La religión deja de ser un sistema externo y se vuelve un patrón interno que gobierna la percepción, la conducta y el sentido de la existencia. El dogma, entonces, no solo ordena ideas, sino que configura seres. Si observamos con mayor profundidad la base estructural de las religiones, podemos reconocer que en muchos casos también es geométrica. Los símbolos sagrados, los templos, los mandalas, las cruces, las estrellas, los círculos y las proporciones arquitectónicas no son adornos arbitrarios, sino expresiones de una geometría sagrada que busca dar forma y orden a la creación. Estas creencias surgieron como intentos de interpretar y organizar la geometría del mundo, otorgándole un sentido comprensible para la conciencia humana.
Al hacerlo, fijaron un dogma que traduce la estructura del universo en narrativas, leyes y figuras divinas. Posteriormente, dentro de estas estructuras se crearon los llamados dioses y además entidades religiosas, desde la energía vital de la conciencia. Estas entidades no solo cumplen un rol simbólico, sino que funcionan como principios organizadores que permiten ejercer control, dirección y coherencia sobre los creyentes. Los dioses representan la personificación del dogma, la encarnación consciente de la geometría base de la religión. A través de ellos se establece un orden específico que sujeta a las conciencias al marco estructural de la creencia. Esto revela un aspecto fundamental. Incluso una entidad creada requiere de un dogma, de una forma rígida, para obtener sentido y propósito en la existencia. Sin estructura no hay identidad, sin forma no hay función, sin dogma no hay dirección. La rigidez no es aquí una condena, sino la condición que permite que algo exista como algo definido. Comprender esto es comprender que el dogma no solo gobierna a los creyentes, sino también a los dioses que los representan, y que toda existencia manifestada en cualquier nivel está inevitablemente sostenida por una estructura que le da forma, sentido y lugar dentro del todo. El dogma como arquitectura de la existencia. Al contemplar en profundidad todo lo expuesto, se vuelve evidente que el dogma no es un accidente cultural ni una imposición meramente social o religiosa, sino una condición inherente a toda manifestación. La existencia misma en cualquiera de sus niveles, material, energético, mental o simbólico, requiere una estructura que la sostenga, la delimite y le otorgue coherencia. Sin dogma no hay forma, y sin forma no hay experiencia posible. Así, aquello que muchas veces se percibe como limitación es en realidad el principio que permite que algo sea reconocible, habitable y significativo dentro del vasto campo de lo posible. El dogma aparece entonces como la arquitectura invisible que hace posible la experiencia del mundo. Comprender esto conduce a una revelación más amplia. La conciencia no vive fuera de las estructuras, sino que se expresa a través de ellas. Cada pensamiento, cada creencia, cada visión del mundo es ya un dogma en acción, una geometría mental y energética que organiza la percepción. Incluso la idea de libertad absoluta, cuando es sostenida y repetida, se convierte en su propio dogma. No existe un punto externo a toda estructura desde el cual observar la realidad. Lo que existe es la capacidad de reconocer el dogma que se habita, de entender su forma, su origen y su función. Esta comprensión no destruye la estructura, pero sí disuelve la inconsciencia con la que se la vive. Desde esta mirada, las religiones, las ciencias, las filosofías y los sistemas mágicos dejan de ser opuestos entre sí y se revelan como distintas interpretaciones de una misma necesidad fundamental: dar forma al misterio. Cada uno traduce la geometría profunda de la existencia en símbolos, leyes, rituales o fórmulas, fijando un orden que permita a la conciencia orientarse. Los milagros, las artes mágicas, las manifestaciones simbólicas y las experiencias trascendentes no son rupturas del orden, sino expresiones coherentes dentro de un dogma específico que las hace posibles. Allí donde hay correspondencia entre la conciencia, la energía y la estructura, la realidad responde. Esta comprensión también abre una puerta más sutil. Si todo dogma crea realidad, entonces la conciencia no es una víctima pasiva de las estructuras que habita, sino una participante activa en su consolidación. Al sostener una forma de ver, sentir y comprender el mundo,
La conciencia alimenta el dogma que la contiene y a su vez es moldeada por él. Se genera así un círculo creativo continuo entre estructuras y experiencia. Reconocer este vínculo es reconocer un poder profundo, no el de escapar del dogma, sino el de habitarlo con lucidez, o incluso de reconfigurarlo desde niveles más amplios de comprensión. Este libro conduce a una intuición silenciosa pero decisiva. La realidad no es rígida por naturaleza, sino estructurada por necesidad. La rigidez es sólo la apariencia externa de un orden que en su esencia se expande, se replica y se transforma como la geometría infinita que lo sustenta. La flor de la vida, como símbolo, no solo representa la expansión interminable de la forma, sino también el recordatorio de que toda estructura es parte de una totalidad mayor que la contiene. Comprender el dogma es, en última instancia, comprender el lenguaje mediante el cual la conciencia se reconoce a sí misma en el espejo del mundo, y en ese reconocimiento algo se abre, no una huida de la forma, sino una reconciliación profunda con el hecho de existir. Bye.